otro sentido hay unos codales que son los que me ayudan a sostener para que la excavación no se me cierre. Esos codales son los que me vayan a apuntalar esos cabeceros como tal. Las enctivaciones pueden ser con maderas horizontales o pueden ser con maderas verticales. Aquí tenemos mejor una imagen para entonces que se hagan una idea. Entonces tenemos en la parte de atrás lo que son los tableros, ¿cierto? Estos elementos horizontales son los cabeceros y los de acá son los codales. Como ven, normalmente estas enctivaciones se utilizan son para zanjas. ¿Listo? Podemos tener la cara completamente, la cara de la excavación completamente apuntalada. En ese caso se denomina una enctivación cuajada. Si la tenemos al 50%, se denominaría una enctivación semicuajada. Y si la tenemos simplemente con algunos elementos que nos dan menos del 50% de las paredes, se considera una enctivación ligera. ¿Listo? Pero las enctivaciones no necesariamente son solo en madera, también podemos tener enctivaciones metálicas. Entonces los tableros también pueden ser láminas metálicas o pueden seguir siendo de madera, pero lo que son los cabeceros y los codales sí se reemplazan por elementos metálicos. Esos elementos metálicos pueden ser en aluminio o pueden ser en acero. La ventaja de esto es que son manoportables, que se pueden manejar fácilmente, se pueden graduar en longitud para establecer los diferentes anchos que podamos tener en una excavación, y se pueden instalar, como lo vemos ahí, de forma horizontal o también se pueden instalar de forma vertical, como están en este video. Y en tema de diferencia de costos, a la larga en un proyecto, ¿cuál será mejor? Los de madera, el tema de madera es que tiene pocos usos, ¿cierto? Entonces hay que estar cambiando la madera. Habría que utilizar madera medianamente fina, sobre todo en el tema de los tableros, que son los que entran en contacto con el terreno, por temas de humedad, que no se vayan a pandear o se vayan a volar. Lo que son los parales, sí, me vuelvo un momentico, esta imagen, fíjense que tanto los tableros como los cabeceros son todos en madera, pero los parales o los codales, que son los que van en este sentido, son metálicos. ¿Por qué? Porque los metálicos me ayudan a regular la longitud. Si lo hago en madera, entonces yo cortaría este pedazo de madera sin saber si para la siguiente vez que lo vaya a necesitar me va a servir. Si la excavación es un poco más angosta, pues yo lo puedo cortar y adecuar a la nueva excavación. Pero si es más largo, el elemento ya no me va a funcionar. Entonces, a la larga siempre es mucho mejor el metálico. Inicialmente el costo es más caro, ¿cierto? Pues un poco más costoso, pero a futuro, por tema de usos, se vuelve un poco más económico. Y, digamos, el uso de eso depende de la profundidad de la excavación o ángulo. Sí, eso lo vimos cuando... bueno, no, pensé que no lo vamos. Sí, dependiendo del material, de la profundidad de la excavación, si hay presencia de nivel freático, del ancho de la excavación. ¿Sí? En este caso, fíjense que nosotros podemos tener enctivaciones con tablas horizontales o tablas verticales. Eso también depende del tipo del suelo. Las horizontales se utilizan cuando el suelo es medianamente cohesivo, las verticales cuando el suelo es más granular y menos cohesivo, porque las tengo que enterrar primero y después tengo que excavar. Mientras que las horizontales yo puedo excavar por ahí 80 centímetros y empezar a instalarlas y seguir bajando. Esa es la diferencia. Eso, bueno, entonces lo que tiene que ver con enctivaciones también prefabricadas. Este es el famoso muro berlinés que también les hablé, en el cual son unos elementos verticales, ¿cierto? Unos perfiles verticales en metálicos, sobre los cuales o entre los cuales se van metiendo unas tablas de madera. A medida que yo voy bajando la excavación, yo voy metiendo las maderas para ir sosteniendo el terreno.
En este de pronto lo vemos un poquito mejor. Pues son estos elementos que son los perfiles metálicos y por ahí voy insertando las maderas. Este muro en algunos casos se requiere anclarlo, entonces el anclaje lo puedo hacer como lo veo acá, sosteniendo dos perfiles a la vez, o como acá puede ir un anclaje por cada uno de los perfiles. Podemos tener varias filas de perfiles dependiendo de la profundidad que necesitamos para ese muro, o también lo podemos acodalar o apuntalar con pues, esos codales metálicos que son más largos. El otro tema que les hablé fue de los cajones y escudos. Los cajones, si ustedes los ven, parecen entibaciones, pero son prefabricadas y son metálicas y ya vienen armadas desde antes. En este caso son estos dos láminas que van unidas por los codales. Esos codales también se pueden alargar o se pueden acortar, y la función principal de los cajones, como les había mencionado, es proteger a los trabajadores y a la maquinaria o a los materiales o las personas que estén dentro del cajón, ¿sí? Fíjense que en este caso los cajones no del todo están tocando las paredes de la excavación. Se aconseja que se les pueda hacer un pequeño relleno para evitar el movimiento de ellos, pero lo ideal, pues o lo ideal no, pero no es necesario que lo hagamos. Este es un cajón pues, que está desarmado, donde vemos que se pueden acomodar y agradar las cosas. Y este es un escudo. Yo les había dicho que un escudo, se imaginaron un tubo metálico grande, ¿cierto? Entonces básicamente es eso. Fíjense que la excavación es mucho más grande, el escudo se instala y al interior del escudo es que trabajan las personas. En cualquier caso que se llegue a presentar un movimiento de tierra por fuera del escudo, pues el escudo va a proteger a las personas y va a contener ese movimiento de tierra que se llegue a presentar. Esto es un escudo, una foto que tomé de la ampliación que están haciendo ahorita en la novena, llegando a la 183, tenían instalado este escudo. Y los tablestacados, que fueron los últimos que les mencioné, que les dije que los tablestacados eran los únicos que podía trabajar de forma provisional o de forma definitiva, ¿cierto? Normalmente son metálicos, les había dicho que se deslizaban unos con otros para poder generar la unión, entonces se deslizan unos con otros, y se pueden utilizar provisionalmente como lo vemos acá mientras yo hago excavaciones. También hay que apuntalarlos porque pues por sí solos las tablestacas no se van a sostener, o mientras hago de pronto fundición de cimentaciones, y una vez que yo termino pues los retiro, hago los rellenos y me los llevo. Y se pueden utilizar también mucho en cuerpos de agua, como por ejemplo esta, ¿cierto? Yo necesito hacer una cimentación de un puente dentro de un río o dentro del mar, entonces yo puedo hacer el tablestacado, obviamente apuntalado, y fíjense que puedo hacer la excavación con tranquilidad, puedo trabajar ahí para hacer la cimentación, fundir la pila, y una vez pues ya está fundida retiro las tablestacas y me queda el elemento estructural que ya necesito trabajar. O los definitivos, ¿cierto? Tenemos una vía férrea, tenemos una vía vehicular, tenemos puentes, los estribos de los puentes, entonces ahí me están funcionando ya de manera definitiva a manera de contención y no a manera de soporte. Una pregunta. Entre la imagen, el tablestacado que hicieron para ese puente. ¿El anterior? Sí, señor. Pues es porque, pues, digamos, así puede ser un puente porque no es tan profundo como el lago o el río o el mar, no sé qué referencia, pero por ejemplo si es un caso que es muy profundo, hay mucha profundidad y que se puede hacer, porque rellenar es muy costoso de pronto. No, y aquí seguramente no rellenaron, aquí simplemente llegaron al lecho, ¿cierto? Ahí donde está la excavadora, inclusive aquí ya se ve que hubo un pilotaje y aquí ya está el acero de los pilotes, o de los caissons en su caso, y ahí lo que iban a armar seguramente era el dado. Entonces, dependiendo de la profundidad, pues así es una forma en la que se trabaja. De hecho, algo así parecido fue lo que hicieron en el puente Pumarejo en Barranquilla. Pues primero se fundieron los caissons sí se funden haciendo una excavación y rellenando de concreto, y después ya hay que mirar el tema del dado de concreto. En estos casos, por tema de presiones pues, generadas por la profundidad, ¿puede haber alguna variación entre los materiales de los soportes? Puede haber una variación. O sea, por ejemplo, que
más profundo yo utilice, no sé, hierro, y pues arriba, ya que la presión no es tan alta, puedo utilizar, no sé, maderas o algo más. No, pues generalmente estos elementos son uno solo. La ventaja de estos elementos que como son metálicos es que se pueden soldar. Entonces si usted necesita más profundidad, pues los puede soldar. Pero sí, ya lo entendí. Obviamente aquí abajo hay más presión que aquí arriba. Entonces pero aquí lo que se hace es que se refuerza. Fíjate que tiene estos anillos que me está ayudando a reforzar el tabla destacado para que no se me cierre. Pero no necesariamente yo cambio de material en ese caso. Bueno, estos son los definitivos. Puedo trabajar con tablestacas de madera, también tablestacas de concreto, pero pues las tablestacas metálicas son las más utilizadas, tienen diferentes formas. Siempre la forma de unión, como les digo, son deslizando una con respecto a la otra para poder generar ese agarre. Y la mayoría de las formas siempre son así, como en forma de U. ¿Listo? Entonces, pues esto simplemente era como para complementarles un poco, para que se hicieran una idea de esos sistemas de soporte y no dejarlos ahí en el enunciado y que los pudieran ver de manera gráfica. Para terminar el tema de movimiento de tierras, entonces vamos a hablar de